Hola y bienvenidos a Cristopedia. Hoy exploraremos una narración del padre Gabriele Amort sobre cómo el maligno se infiltra en nuestra vida moderna. Este relato destaca cómo la pérdida de valores cristianos y los cambios culturales actuales pueden abrir puertas al mal y también cómo podemos luchar contra ello. Prepárense para una reflexión profunda y reveladora. Comencemos. Partícipes de la redención del mundo. A la luz de esta situación, es fundamental entender cómo se cae en estas trampas, cómo se puede llegar a ser víctima de estas acciones demoníacas y cómo uno puede defenderse de ellas. Las causas, según la subdivisión adoptada por mí y aceptada por la Iglesia, son 4, 2 son culpables y 2 son inculpables. Es fundamental conocer las causas culpables para poder evitarlas. El caso inculpable es muy raro, porque tiene que ver con algunos grandes santos, ascetas y místicos, en quienes es Dios mismo quien permite al diablo probar sus almas con tentaciones y vejaciones para que se fortalezcan en la fe y demuestren al diablo, como en el caso de Job, que saben resistirle. Es inculpable el caso de quien padece maleficios y a causa de ellos es vejado o incluso poseído por el demonio. En cambio, es culpable confiarse a magos, hechiceras o a cualquier forma de adivinación. Es culpable abandonar voluntariamente el camino de Cristo, llevar una vida disoluta y de pecado, y dejarse fascinar hasta el punto de acercarse a sectas pseudo-religiosas o satánicas. En todos los casos, siempre y de todos modos, la oración es el arma de defensa por excelencia. Velad y orad para no caer en tentación, aconseja Jesús a los apóstoles en el huerto de los olivos. Una invitación que se repite continuamente en todas las apariciones marianas. La misma oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, después de la alabanza a Dios, la aceptación del reino, la invocación para pedir el sustento diario, el perdón de los pecados y la reconciliación con el prójimo, pide expresamente ayuda a Dios en las tentaciones y socorro para enfrentarse al maligno. En efecto, sin la ayuda de Dios quedamos indefensos. En la curación del endemoniado al pie del Tabor, que analizaremos más adelante, Jesús subraya con firmeza que sin la oración no se obtienen este tipo de intervenciones divinas. Para la liberación del mal, hay que orar por uno mismo y por los demás. Muchas veces es solo con la oración como podemos ayudar a las personas que están perdidas en el pecado y rechazan toda clase de ayuda. Es el padre del endemoniado quien ora con insistencia a Jesús para que lo libere de aquella terrible enfermedad. Son muchos los padres que experimentan este tipo de dolor por los hijos que se han perdido a causa de vanidades, malas compañías y conductas reprobables. Su oración está hecha de sufrimiento, lágrimas y confianza al mismo tiempo. En este caso, es bello recordar el ejemplo de Santa Mónica, la madre de Agustín de Hipona. En los años de la juventud de su hijo, perdido en los vicios y en una vida disoluta, como cuenta él mismo en las confesiones, está siempre a su lado, pero sobre todo ora intensamente para obtener de Dios el don de su conversión. Una fidelidad y una confianza en Dios que aquel hijo nunca olvidará, tanto que se transforma en la base sólida de su propia santidad. Hablábamos de las causas que introducen al demonio en nuestra vida y nos ponen en sus manos. Las dos que hemos definido como inculpables se deben considerar como poco frecuentes, aquellas en las que Dios mismo permite la acción del demonio y aquellas producidas por maleficios. El primer caso puede ser difícil de entender en su lógica salvífica, pero está estrechamente ligado a la vida de muchos santos y, ante todo, a la vida de personajes bíblicos. Para comprenderlo, hay que leerlo a través de la misión terrena y la experiencia de la cruz de Jesucristo. En síntesis, Dios permite al demonio actuar, sabiendo que la persona afectada se santifica en su actuación de resistencia al mal. San Juan Crisóstomo sostenía, paradójicamente, que el diablo es santificador de las almas.
Por lo demás, son muchos los ejemplos de santos vejados por el demonio, desde San Francisco hasta el Padre Pío y el santo cura de Ars. A este propósito, el santo de Pietrelcina explicaba que, de todos modos, el sufrimiento es preciosísimo, porque nos hace partícipes de la obra redentora de Jesús. Y en los casos específicos de los santos, es Jesús mismo quien pide a estas personas participar con su sufrimiento en su acción de redención, cuando no son ellos mismos quienes directamente se ofrecen para ello. Una petición recíproca que es formulada expresamente en las visiones y en los diálogos místicos y que a veces se ordena a la salvación de personas determinadas. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de este tipo. El libro de Tobías y el libro de Job son muy interesantes a este respecto. En ellos, la acción del diablo, no solo tentadora, se pone en relación con la acción salvífica y liberadora de Dios, realizada a través de los hombres. A Tobías y Tobit, Dios les manda su ángel, pero son las acciones de los dos hombres las que hacen posible la tarea a realizar, incluida la liberación de su novia Sara del demonio por medio de la obra de Tobías. La fidelidad de Job contra toda evidencia, contra todo abuso realizado por el mal, es lo que lo santifica y lo justifica ante Dios y ante los hombres. Aquí el diablo pone a prueba a Dios a través de Job y Dios lo escoge como artífice de la derrota del demonio. Esto se evidencia en el diálogo entre Dios y Satanás en el primer capítulo: has bendecido las obras de sus manos y sus rebaños se extienden por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Job capítulo 1, versículos 10 y 11. El mismo diálogo se repite en el capítulo 2 cuando Satanás se da cuenta de que la fidelidad de Job perdura a pesar de haber caído en la ruina económica, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. Job capítulo 2, versículo 5. También acepta el Señor la provocación del demonio y en el versículo siguiente le concede cuanto ha pedido: ahí lo tienes en tus manos. Respeta, sin embargo, su vida. Job capítulo 2, versículo 6, como antes le había puesto el límite de respetar su integridad personal. Conocemos bien la historia. Job sigue fiel a su Señor a pesar de todas sus desgracias y de las 1000 dudas que el diablo le insinúa a través de las personas que lo rodean, su mujer y sus amigos. Cuando Satanás recibe su lección, Dios le devuelve a Job la salud, la fortuna y todos sus bienes, multiplicándoselos. Lo mismo que Job, el hombre con su fidelidad alcanza los 4 objetivos de humillar al demonio, el acusador del Apocalipsis, dar gloria a Dios recibiendo su recompensa y participar en la redención del mundo. Con respecto al Evangelio, podemos citar el episodio del joven rico, Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Este joven se presenta al Maestro para saber cuál es el camino de la santidad. Su exigencia es elevada, como ya es alta su conducta moral. En su confesión a Jesús, el joven explica que acata todos los mandamientos y la ley de Abraham. Jesús, que lee en su mente, sabe que es sincero. En los evangelios de Marcos y Lucas se expresa claramente: mirándolo, lo amó. Luego responde a su pregunta indicándole el camino de la santidad perfecta, de la entrega total a Dios: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme, Mateo capítulo 19, versículo 21. En este punto, el Evangelio no hace ningún comentario. Simplemente observa que, como era muy rico, se fue triste. Jesús le propone dar el último paso, pero él no es capaz de renunciar a las comodidades y a los poderes de la riqueza. Jesús lo ama al instante y quisiera que Dios fuera todo para él. Pero él, que podía dar aquel paso porque tenía la capacidad para ello, rechaza la propuesta. Naturalmente, no sabemos lo que sucedió después.
Podríamos pensar que enseguida aquel joven se pudo liberar de esta última debilidad, que escogió el camino de Zaqueo o el de los siervos fieles de la parábola, haciendo fructificar sus riquezas por amor y respeto hacia aquel que se las confió. Solo sabemos que Jesús se dirige a los discípulos que han observado la escena diciendo aquella frase terrible y famosa: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. Una expresión durísima. Los discípulos intuyen que con el concepto de riqueza se indica todo lo que los tiene ligados al mundo y están turbados por ello. Por eso preguntan, entonces, ¿quién puede salvarse? Mateo capítulo 19, versículo 25. La respuesta de Jesús es luz pura, capaz de lanzar una gran esperanza en nuestra vida. Esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. Una esperanza grande, que nos afianza en una certeza todavía mayor: todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos por mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá en herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Mateo capítulo 19, versículos 29 y 30. Es interesante un pasaje de San Pablo, precisamente porque clarifica los motivos por los cuales Dios permite que el demonio intervenga sobre las personas elegidas. Y para que no sea orgulloso por la sublimidad de las revelaciones, me han clavado una espina en el cuerpo, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me haga un soberbio. 3 veces he pedido al Señor que me saque esa espina, y las 3 me ha respondido: te basta mi gracia, pues mi poder triunfa en la flaqueza. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para que se muestre en mí el poder de Cristo. Por esto me alegro de mis flaquezas, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones, de todo lo que sufro por Cristo, pues cuando me siento débil, es cuando soy más fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. A la luz de este razonamiento sobre las tentaciones, y en relación con el joven rico, hay que recordar el principio general por el cual nunca le es permitido al demonio afectar a una persona más allá de sus capacidades de resistencia al dolor o a los halagos de las tentaciones. Los santos en niveles más altos, las personas normales en niveles más bajos. Y en el caso en que caigan, siempre es por su libre voluntad de dejarse llevar, secundando sus debilidades. A uno de sus frailes que estaba padeciendo una tentación, San Francisco, cuenta su primer biógrafo y cohermano Tomás de Celano, le explica: créeme, hijito, que precisamente por esto te tengo como siervo de Dios, y has de saber que mientras más tentado seas, tanto más te quiero. Nadie debe tenerse por siervo de Dios si no ha pasado a través de las tentaciones y tribulaciones. La tentación vencida es, en cierto modo, el anillo con el cual el Señor desposa al alma de su siervo. Muchos se complacen por los méritos adquiridos en largos años y se alegran de no haber sufrido estas tentaciones, pero sepamos que este es un indicio de que el Señor ha tenido en cuenta su debilidad espiritual, ya que aún antes de la batalla el solo terror hubiera bastado para vencerlos. En efecto, no se suscitan duros combates sino contra quien posee una fuerza de ánimo a toda prueba. Y como San Francisco exhortaba a sus cohermanos, la venerable María Josefina de Jesús crucificado, carmelita descalza y fundadora del monasterio de los santos José y Teresa en Nápoles, recordaba con estas palabras a sus cohermanas la misión que habían escogido en el momento de entrar en clausura. Una religiosa es un alma que se encierra en el monasterio como el soldado en la trinchera para combatir. Por tanto, tú debes pensar que estás en el Carmelo para la defensa de las almas contra los asaltos del enemigo infernal. Por consiguiente, no te acobardes en la lucha interior que sufres y que crece dentro de ti,
en vez de la paz y la quietud con que soñabas. Recuerda que este es el oficio del alma consagrada a Dios bendito, combatir y vencer. Santa Catalina de Siena decía que Dios permite las persecuciones del demonio contra nosotros, para darnos materia de mérito, además de despertarnos de nuestra somnolencia de la asiria. El diablo es capaz de causar enormes sufrimientos a quien emprende el camino de la santidad. Y los santos, con su fidelidad a Dios, contribuyen al triunfo final del bien, a la acción redentora de Jesús. Es fácil recordar el ejemplo del Padre Pío. El demonio pudo ensayar todas las clases de males contra él, desde las tentaciones al dolor físico, a los golpes. Y el Padre Pío, con el mismo orgullo de la fe que tuvo también San Pablo, podía decir: siempre he vencido yo. La segunda intervención directa del demonio en la vida del ser humano, que podemos definir como inculpable para quien la padece, es el maleficio. Se trata de la principal causa inculpable y es, aunque bastante rara, la que produce aparentes males peores sobre la persona. De hecho, el maleficio se califica como la acción malvada de un hombre contra otro realizada por medio del demonio. En efecto, no hay que olvidar que el demonio no puede actuar directamente contra el hombre, sino a través de la mediación humana. En resumen, el demonio puede ser aceptado libremente o se lo puede padecer porque alguien te lo ha arrojado en tu contra, es decir, te ha hecho un maleficio. Esto resulta terrible y devastador solo al pensarlo. Es como contratar a un asesino, una banda de matones y de verdugos. Pero frente a esta aparente incapacidad de evitar el mal, conviene volver a decir que los maleficios no pueden nada contra las personas que están unidas a Dios en la oración y que en la vida han hecho una clara opción a favor de Cristo, opción que estamos llamados a renovar diariamente por nosotros y por nuestras personas más queridas. En la oración, pero también en las acciones de todos los días. Y no es una simple sugestión si pensamos en la respuesta de la turba a la pregunta de Pilato, Mateo capítulo 27, versículo 17, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? A los maleficios se deben más del 95% de los casos de personas poseídas o con males causados por el demonio, que son mucho más frecuentes que las posesiones. Los tipos de maleficios son múltiples. Se emplean desde tiempos remotos y siguen practicándose con los mismos medios: hechizo, atadura, maldición, macumba, vudú, mal de ojo, filtros mágicos, solo por nombrar los más comunes. Son nombres que nos recuerdan épocas y creencias que se piensa que ya están sepultadas con el tiempo. En realidad, se trata de prácticas aún vigentes. Basta informarse sobre el armamento o instrumental de cualquier mago o hechicera para comprender que no se trata de cosas pasadas de moda. Es importante aclarar que la víctima que sufre el maleficio es inocente. No pueden atribuírsele los efectos del maleficio que ha sido lanzado en su contra, aunque nos encontremos frente a una persona poseída por el demonio. En cambio, es extremadamente culpable. El Padre Amort utiliza precisamente esta expresión para definir el grado máximo de culpabilidad, quien hace el maleficio y quien lo encarga. Se trata, en efecto, de personas que actúan por cuenta del diablo o que se han puesto en sus manos para lograr sus objetivos. Para expiar semejantes maldades se necesita un cambio radical de vida, oración y un ejercicio constante de la caridad, así como acercarse sinceramente al sacramento de la confesión. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se pueden remediar los daños ya causados. Las historias son muchas y todas particularmente inquietantes, también porque a menudo están ligadas a los afectos primordiales de la persona perjudicada. El que hace el maleficio o quien lo encarga es muchas veces el padre, la madre, un pariente o un amigo íntimo de la víctima. Y es justamente en el ámbito de los lazos afectivos más estrechos donde se encuentran los casos más difíciles.
Es como si el odio con el cual se hace el maleficio fuera directamente proporcional a la fuerza del lazo afectivo anterior y con esa misma fuerza se realiza el objetivo. El padre Cándido contaba el caso de una hija de 2 campesinos. Una familia pobre que, después de muchos esfuerzos, logra que su hija estudie medicina y se convierta en doctora. Los padres interpretan aquel logro como el comienzo de un importante ascenso social y depositan en la hija todas sus ambiciones y deseos de reconocimiento y superación. Quedan muy desilusionados cuando ella se enamora de un obrero y anuncia su compromiso. Los padres se oponen a aquella unión por todos los medios. Sin embargo, los jóvenes siguen unidos y, con estas adversidades, su vínculo se hace aún más fuerte. Cuando anuncian el matrimonio, a la chica le parece que el padre y la madre están comenzando a resignarse. Habla de ello con el novio y se sienten felices. Fijan la fecha de la boda y comienzan los preparativos. A los días, les parece que todo sigue de la mejor forma, no saben que el desacuerdo inicial de los padres se ha transformado en un odio profundo, que solo espera el momento justo para manifestarse plenamente. Incluso en la iglesia, el matrimonio se desarrolla normalmente. Los invitados se trasladan al restaurante para el banquete. En cierto momento, durante el banquete, el padre llama aparte a la hija, la lleva a otra sala del restaurante y allí, con palabras estudiadas detalladamente y una absoluta perfidia satánica, la maldice a ella, al marido, a su unión y a los eventuales hijos, augurándoles los males más terribles. Desde aquel momento, para los esposos comienza un martirio sin fin. El marido pierde el trabajo. Las enfermedades y las desgracias de todo género se suceden ininterrumpidamente. Era tal la maldad con la que fue hecho el maleficio, que el padre Cándido nunca logró resolver el caso, sino solo darles remedios parciales. También hay maleficios que son renovados sistemáticamente. He tenido casos en los que quien hacía el maleficio llegaba a saber de los exorcismos a los que se confiaba su víctima y cada vez repetía el rito maléfico. Pero en estos casos, si hay constancia en las oraciones y en los exorcismos, puede decirse que, por lo general, el maleficio resulta cada vez más débil, aunque se necesita tiempo para la liberación. Se puede afirmar también que esta es la clásica tipología de maleficio en que, si muere el artífice, la liberación resulta más sencilla, en contraposición a los casos de maleficios muy fuertes, en los cuales, a pesar de la muerte o el sincero arrepentimiento del artífice, la liberación sigue siendo muy difícil. Recuerdo a una madre que había lanzado una maldición a su hijo y después se había arrepentido, comenzando un duro recorrido de fe y de expiación. Sus esfuerzos no sirvieron para liberar al hijo de la acechanza diabólica. No hay que olvidar que antes la Iglesia consideraba que los exorcismos se debían aplicar solo a quien estaba poseído del demonio. El catecismo actual, en cambio, ha dado un gran paso adelante, subrayando que aún en los casos de acechanza diabólica se procede con el exorcismo. Y los casos de maleficio con acechanzas diabólicas son relativamente frecuentes. Es suficiente seguir por algunos días la actividad de un exorcista para darse cuenta de ello. La agenda de citas está siempre llena y a menudo los casos parecen repetirse. Los sentimientos de odio y de envidia, además, se enfocan casi siempre sobre las mismas cosas y, si es posible, repercuten en los afectos, el dinero, el trabajo, el éxito, la belleza, la salud y en la casa donde se vive. Hay ejemplos de casas afectadas con maleficios, ruidos extraños, luces y electrodomésticos que se encienden, imposibilidad para dormir tranquilamente. La gente que vive en casas afectadas por maleficios suele estar muy mal y liberar estos lugares de maleficios es un proceso complicado. Muchas veces, se ha hecho necesario invitar a los residentes a cambiar de vivienda. También es común descubrir otras motivaciones para estos sucesos,
en la casa pudieron haber tenido lugar suicidios, haber sido habitada por cartománticos, magos o adeptos a sectas satánicas. Se han realizado sesiones espiritistas. Asesinatos especialmente crueles o ejecuciones extrajudiciales en el interior o en las cercanías. Hay muchas historias de casas malditas ligadas a episodios terribles ocurridos en épocas de guerra. El terreno sobre el cual se construyó la casa pudo haber sido un antiguo cementerio con difuntos que no han encontrado paz eterna. Pero también pueden haber factores más comunes, ya que, en esencia, todo tipo de maldad malignamente buscada y obtenida puede provocar tales situaciones, aunque normalmente son causas de malestares espirituales o psicológicos que tienen que ver con las personas, y en estos casos, bendecir la casa o mudarse a otro lugar resulta totalmente inútil. El problema radica en cada persona, y cada uno debe resolverlo ante todo con el perdón y confiándose a María y a la divina misericordia. Desde los primeros siglos, los cristianos han sido conscientes de la posibilidad de que el diablo pudiera tomar posesión, no solo de los seres humanos, sino también de animales y objetos. En este sentido, el Evangelio es una guía, como lo muestra el emblemático caso del exorcismo del endemoniado de Gerasa, en el que los demonios entran en los puercos. Los padres de la Iglesia también analizaron estos aspectos. Orígenes testimonia abiertamente que en el nombre de Jesús se pueden expulsar los demonios presentes no solo en las personas, sino también en los objetos, las casas y los animales. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa en el número 1673, cuando define el significado de exorcismo, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio. Se habla de exorcismo. Sin embargo, es importante saber interpretar los fenómenos relativos a cosas y animales. A veces son simplemente equívocos. Resulta simpático el caso que le sucedió a Don Bosco. Una vez, mientras pasaba unos días de reposo en una casa de campo con otras personas, comenzaron a oírse fuertes ruidos provenientes del techo que parecían inexplicables. Pensó en la presencia del demonio, ya que a menudo había sido perturbado por él. Se puso a orar y, al no cesar los ruidos, decidió con sus amigos hacer una inspección, encontrando una gallina perdida en la buhardilla que, aterrorizada, se sacudía desesperadamente. Para celebrar la positiva y curiosa conclusión de aquella noche de sueño perdido, mataron la gallina, la desplumaron y juntos se la comieron. Nos preguntamos por qué motivo los maleficios están relativamente tan extendidos. El espíritu de venganza, el deseo de resarcimiento, el odio, la maldad por la maldad son males absurdos y muy comunes, aunque al practicarlos no se obtenga ninguna ganancia. Tenemos tendencias innatas al mal que difícilmente refrenamos, y el demonio está continuamente en busca de los puntos débiles de cada uno. Actúa sobre ellos y nos tienta con todas sus fuerzas. Luego, si en vez de resistirse y huir de las tentaciones entregándonos a la oración y a las protecciones divinas, simpatizamos con el mal y buscamos hacérselo a otros, entonces ofrecemos al diablo la posibilidad real no solo de inspirar nuestras acciones, sino también de proyectar al exterior el mal que tan perversamente pretendemos. Magos, hechiceras y cartománticos. Entre las causas culpables de la intervención del diablo en la vida de una persona está el frecuentar magos y cartománticos. Este fenómeno es muy común y se ha vuelto aún más incisivo desde que la televisión se ha convertido en un eficaz instrumento persuasivo en sus manos. Para la televisión, alquilar espacios a magos y cartománticos es un negocio equiparable a las televentas, mejor que la difusión de cine pornográfico y muy similar en ganancias a la promoción de líneas calientes. Es un negocio fácil porque, como siempre, el mal no exige esfuerzo.
Se asignan franjas de programación a estos personajes que así tienen la posibilidad de multiplicar sus contactos con personas en dificultad, con escaso peso espiritual y fácilmente abordables. Esta es la misma lógica que empuja a los propietarios de los canales de TV a conceder todo el espacio nocturno a mujeres que promueven líneas calientes. El resultado es siempre el mismo. Hay personas corruptas que se enriquecen corrompiendo a otras. Las consecuencias espirituales varían de persona a persona, de mago a mago, de mujerzuela a mujerzuela. Las personas que frecuentan a los magos tienen una variedad de características, sin distinción económica ni cultural. Hombres y mujeres, muchas veces con dificultades en su relación con lo sagrado, en especial con la fe católica, recurren a los magos, leen cartas o se hacen predecir el día mediante horóscopos. También muchos laicos o anticlericales no rechazan tales visitas y están siempre listos para juzgar como insulsas las verdades de la fe. Este entorno incluye la adhesión, aunque sea solo formal, a grupos practicantes de filosofías orientales, métodos de curación, creencias panteístas o sincretistas de tipo nueva era o a presuntas formas de previsión. Como las vinculadas con mitos milenarios o escritos misteriosos e incomprensibles distribuidos a lo largo de los siglos por oscuros personajes. En lo concerniente a magos, cartománticos y quirománticos, se debe decir que la mayoría son embusteros. Su único interés es sacar dinero a sus víctimas. Su demonomía, si se quiere usar esta palabra en el sentido de astucia para engañar y robar a la gente, se restringe a este ámbito. Igualmente grave en sus consecuencias, porque muchas personas explotadas terminan en la pobreza junto a sus familias. También hay que considerar que, de alguna manera, su acción, al insistir en el malestar espiritual de las personas y facilitar su alejamiento de la verdad, promueve la principal actividad del demonio, alejar de Dios, corromper y empujar hacia la perdición. Muy distinta es la cuestión de los magos que tienen poderes reales, que les son dados mediante su relación diabólica. No importa si se trata de magia negra o de la llamada magia blanca. Hay que desconfiar en todos los casos, porque todo poder que no viene directamente de Dios es del maligno. Se habla de magos, brujas, brujos o hechiceras, términos en desuso que en este contexto se deben entender en su acepción original de personas que sirven de enlace con el mal, que del mal reciben poderes mediante los cuales hacen adeptos y a quienes también se les pueden encargar maleficios. Los hay de muchas clases, desde los particularmente hábiles en su impacto mediático con el cliente hasta los especialmente ordinarios que sorprenden por el hecho de que haya gente dispuesta a darles crédito, y aquellos que ni siquiera parecen ofrecerse en el mercado pero que actúan ocultamente con igual eficacia por su cuenta o por la de otros. Dentro de esta vasta casuística de aspectos exteriores, su actuar es el mismo de los siglos y milenios pasados. Sus acciones, gestos y materiales utilizados evocan los momentos más oscuros de la historia y las perversidades, burdas mezclas, ritos maléficos y de maldición, invocaciones perversas, polvos mágicos, pociones, sapos, ratones, serpientes, gatos negros, alfileres, muñecas de trapo, sangre coagulada, sangre menstrual, clavos oxidados, formas metálicas extrañas, etc. Objetos y animales a través de los cuales cumplen sus ritos maléficos por encargo. Y no se dude respecto a su eficacia. A través de ellos, el demonio actúa directamente sobre las personas a las que va dirigido el maleficio, y si no llevan una vida construida sobre la fe, la entrega diaria a la providencia divina, sostenida por la oración, la comunión de los santos y la devoción a la Virgen, resulta difícil resistirse. Esto mismo aplica para después, es decir, para cuando se han padecido estos males. Aparte de los casos particularmente graves en los que se requieren exorcismos, las personas pueden liberarse de estas influencias a través de la oración, participando en los sacramentos,
invocando la gracia divina y visitando santuarios. Por el contrario, una simple acechanza maléfica, cuando no se percibe como tal, puede resecar lentamente nuestra alma y conducirla inexorablemente por el camino del mal. Por un plato de berenjenas. Cuando alguien me dice que ha estado con un mago, siempre le pregunto si ha bebido o comido algo que le hayan ofrecido. Siempre hay que sospechar que se trata de cosas maléficas. Estamos en el mundo de lo aparentemente imposible. Las historias que vamos a contar parecen realmente increíbles, más bien fruto de la horrorosa fantasía de algún cineasta mental y espiritualmente perturbado. Y se trata de las narraciones menos espantosas. El problema es que han sucedido realmente y como tales deben considerarse para comprender a fondo el abismo de las perversiones diabólicas. Al diablo no le interesa el cómo, sino solo el resultado. Y cuando el cómo se presenta en toda su inconmensurable crudeza y maldad, solo refleja la realidad de las cosas. El mal, más allá de sus gradaciones y primeras apariencias, es siempre burdo y malvado. Por esto, digo constantemente a los padres, a los maestros y a los sacerdotes que hay que educar para lo bello desde la primera infancia. No solo porque lo bello acerca a la contemplación mística de Dios, como lo muestra la narración evangélica de la transfiguración, sino también porque participar de lo divino en su más íntima esencia acrecienta en nosotros el instinto de defensa contra todo lo que puede ser causa de daños materiales y espirituales. En este tipo de situaciones, estar alerta es la primera defensa. Y si se está alerta en el sentido descrito, también se participa de la defensa espiritual que nos proporcionan Jesucristo, María Santísima, nuestro ángel de la guarda y nuestros santos protectores, quienes siempre están dispuestos a defendernos. En efecto, el mal puede llegar a nosotros de improviso. Lamentablemente, a veces, estas cosas las hacen personas que no nos imaginamos y de formas que no creemos. Después de años de exorcismos, por ejemplo, estamos tratando de liberar a un hombre que padece maleficios por haber comido un plato de berenjenas. Todo comenzó cuando, a los 8 años de edad, una pariente le dio una comida a base de berenjenas, a través de la cual le transmitió un maleficio debido a envidia y maldad. Después de 30 años, siempre le parece que acaba de comerlas. Le vuelve el sabor a la boca con vómitos y fuertes dolores de estómago. Cuando va al baño, defeca como si hubiera comido berenjenas, a pesar de que nunca las ha vuelto a comer desde entonces, ni siquiera desea oír hablar de ellas, ya que comenzó a padecer las consecuencias de aquel maleficio de inmediato. Hace poco, reproché duramente a una conocida por haber ido a casa de una amiga que se dedica a la magia. En casa de esta mujer, bebió una taza de café que ella le ofreció amablemente. Al escuchar cómo sucedieron las cosas, de pronto me quedó clara la intención malvada. La hizo sentarse en la mesa de la sala y desde la cocina trajo 2 tacitas de café ya preparado. «Esta es para ti», le dijo. Cuando mi conocida quiso tomar la otra taza, la mujer le manifestó con delicada firmeza que esa no era la suya. Mi conocida no pudo rechazar a la amiga y se tomó aquel café. Le expliqué que había corrido un grave riesgo. No debió aceptar en absoluto. Generalmente, esta gente ofrece cosas comunes, como café, chocolatinas sacadas de cajas ya abiertas o tortas ya cortadas en porciones. Todos son alimentos o bebidas en los que es posible derramar o agregar sustancias sin que se note. ¿Qué usan? Como hemos dicho, los materiales son los mismos desde tiempos remotos. Si debo añadir a la lista alguna sustancia de la cual he tenido conocimiento directo, me vienen a la mente el polvo de huesos humanos, la sangre menstrual pulverizada y la sangre de animales especiales como el sapo. También he intentado encontrar una explicación sobre por qué escogen tales elementos.
Lo que puedo decir es que si se siguen utilizando estos rituales antiguos es porque se ha descubierto que, previo acuerdo con el diablo, tienen eficacia maléfica. Por otro lado, es lógico pensar que los huesos, en cuanto tales, tienen una intrínseca simbología de muerte, sobre todo si pertenecen a una persona que en vida estuvo ligada a Satanás o fue asesinada en un ritual satánico. Esto explica los motivos de las misteriosas profanaciones de tumbas de las que se tiene noticia de vez en cuando. La sangre menstrual creo que se usa porque está ligada a la vida naciente y, por contraposición diabólica, puede dar origen a la muerte. En cuanto al sapo, he encontrado su uso sin comprender del todo el motivo real. Sin embargo, se puede decir que el sapo, de naturaleza inocente, al igual que las berenjenas en la narración anterior, tal vez por su fealdad, ha dado origen a muchas historias relacionadas con la magia. Recuerdo dos vicisitudes bastante particulares aunque muy distantes entre sí por sus consecuencias. Un exorcista retirado y amigo mío me contó que una vez una señora, a quien nunca volvió a ver, le llevó un sapo en una bolsita anudada fuertemente, con agua dentro. Algo ciertamente extraño. Él no le dio importancia, ya que los exorcistas a menudo reciben personas con diversas rarezas, o bien porque no identificó ningún peligro en aquel animal. Distraído por otras ocupaciones, ni siquiera pensó en devolverle la libertad al sapo. Después de un breve diálogo, despidió a la señora y colgó la bolsita en una silla, pensando que más tarde se ocuparía de ella. Después de algunas horas, al acordarse de la bolsita, fue a recogerla. Estaba colgada en el mismo sitio, con toda el agua, pero el sapo había desaparecido. En esa casa no había entrado nadie. El suelo estaba seco y, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, el sapo no apareció por ninguna parte. Lo cierto es que los eventuales intentos malignos de quien lo llevó a casa de este amigo no surtieron ningún efecto. Sapos, serpientes y clavos oxidados. Muy distinto es lo que le sucedió al padre Cándido en los años 70. Un chico había sufrido un maleficio de una mujer ligada al diablo, una bruja que hacía maleficios cobrando y a quien todos en aquella zona conocían bien. Este chico, un campesino que siempre había tenido buena salud, comenzó a deteriorarse físicamente. Cada día estaba más flaco. Los médicos no lograban resolver el problema. Los análisis no daban resultados significativos. Las medicinas no servían. Conociendo el nombre de la bruja, el padre Cándido había ido varias veces a verla para obtener información. Afortunadamente, le gustaba el dinero y, bien remunerada, contó cómo había hecho el maleficio. Había cogido un sapo y lo había encerrado en un hueco, donde tenía un mínimo de movilidad pero no podía comer. Luego había ligado la suerte del sapo a la del joven campesino. A medida que el sapo se agotaba, el chico también se debilitaba. Cuando la mujer finalmente indicó el lugar donde se encontraba el animal, fueron a buscarlo de inmediato. Al encontrarlo, lo liberaron. Estaba a punto de morir, pero en cuanto recibió aire fresco y tuvo la posibilidad de alimentarse, se recuperó. También el joven empezó a sentirse mejor y volvió a vivir. Por más extraño que parezca, quedó claro que si el sapo hubiera muerto, el joven campesino no habría tenido mejor suerte. Otra cuestión es cuando las personas afectadas por maleficios encuentran en colchones y cojines cosas extrañas. Entonces, hay que bendecirlos, quemarlos en campo abierto mientras se ora mucho. Es importante que se quemen lejos de la vivienda de la persona a la que se dirigía el maleficio. Una vez, para quemar un colchón de lana, necesité más de 10 litros de gasolina. No quería quemarme. Sucesos de este tipo son bastante comunes entre las personas que vienen para los exorcismos. Cuando antes de someterse al ritual me cuentan, junto con quienes las acompañan, lo que les ha sucedido desde el último encuentro,
Pido siempre que no omitan ningún detalle. Cada cosa puede ser útil al exorcista para comprender la naturaleza del mal, si hay empeoramientos o si se va hacia la liberación. Entonces sucede que estas personas llevan consigo objetos de uso común en los que han percibido algo extraño, objetos que les han dado personas desconocidas o conocidas casualmente y a las que nunca han visto. También ocurre que llevan cojines, colchas o colchones en los que han aparecido, de repente, manchas raras o cuerpos extraños en su interior que pueden palparse. Y pensar que yo no quería creer lo que me contó una familia de amigos sobre un grueso clavo oxidado que una pariente, ya anciana, había encontrado algunos decenios antes dentro de su colchón de lana, que ella acostumbraba a cardar y rehacer. En el exterior no presentaba ningún orificio o signo de manipulación. Tal fenómeno se explicaba por la acción de una hechicera muy perversa que vivía en una casa de campo vecina. También la propietaria del colchón, aunque no vivía en condiciones económicas estables y la lana siempre fue considerada un bien reutilizable, decidió quemar el colchón y hacer algunas oraciones. Cuando me contaron esta historia, por una parte le di poca importancia y por otra me pareció un montón de supersticiones ligadas a ciertos ambientes rurales y situaciones culturales. Sin embargo, he visto en primera persona fenómenos análogos y no he vuelto a tener dudas. No se trata de cosas introducidas manualmente dentro de los colchones, sino a través de vías maléficas. Es frecuente el caso de clavos oxidados. A menudo son pedazos de hierro retorcido. A veces tienen formas de animales. Muchas veces se encuentran grandes grumos de sangre en forma de pelota, trozos u objetos de plástico. También encontré una serpiente en el colchón de una persona a quien estaba exorcizando desde hacía algún tiempo y que tenía perturbaciones nocturnas. Nadie de nosotros podía explicar objetivamente cómo había terminado allí este animal ni cómo había podido sobrevivir. Si alguien duerme en uno de estos colchones o cojines, se da cuenta rápidamente de que algo ha cambiado. Comienza a quejarse de diversas molestias físicas, dolores de cabeza, de estómago, enfermedades, insomnios y pesadillas nocturnas. Si se lo cuenta a un sacerdote experto o a un exorcista, es fácil que de inmediato sospechen. Entonces, hacen preguntas para darse cuenta. A menudo basta sencillamente averiguar si esos mismos síntomas se presentan también cuando se duerme en otros lugares. A veces se aconseja hacer retiros espirituales de una semana. Si en estos casos los síntomas desaparecen, entonces es probable que el problema esté ligado al lugar en el cual se vive habitualmente. Puede ser la casa, un vecino o, a veces, únicamente el colchón o el cojín. ¿El demonio? Díganme dónde no está. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los magos y con todos los que manejan lógicas ligadas a la magia y a cualquier forma de predicción o vaticinio. Asimismo, una persona que esté alerta debe poner atención a otras formas de acercamiento culpable al demonio. Siempre que no se trate de opciones precisas y conscientes a favor de él. Sobre la actividad extraordinaria del demonio en la vida del ser humano volveremos luego. Ahora es importante destacar que todos estamos expuestos desde el nacimiento hasta la muerte, a diario, incluso en lo más simple, a la actividad ordinaria del demonio. Una vez, un hombre en una ciudad del norte de Italia a la que fui para una conferencia, me criticó diciendo: «Padre Amort, usted ve el demonio por todas partes». «Dígame, ¿dónde no está?», le respondí, sin perder la calma. Los episodios evangélicos que atestiguan la presencia diaria del diablo son muchísimos. Basta tomar el primer capítulo de Marcos para darse cuenta de ello, considerando también que se trata del evangelio más antiguo, por tanto más relacionado con los hechos que se narran. Muchos estudiosos piensan que fue escrito originalmente en arameo,
consideración que se hace más creíble si se tiene presente que la traducción griega se adapta perfectamente a aquella lengua. Pues bien, en el primer capítulo de Marcos aparece claramente la cotidianidad de la relación entre el hombre y el demonio. Después de las tentaciones en el desierto, Jesús libera a un endemoniado. Luego libera a otros endemoniados y envía a los apóstoles a liberar de los demonios. En el Evangelio de Juan, particularmente amado y estudiado por muchos teólogos actuales, no se narra ningún exorcismo, pero se habla continuamente del demonio, de su acción y su poder. Es llamado el príncipe de este mundo, que, por la acción misma de Jesús, será arrojado fuera. 12,31. En el capítulo 8, versículo 44, se dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha perseverado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice lo falso, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús agrega: el mundo me odia porque de él atestiguo que sus obras son malas. Este concepto del mundo, que en Juan se repite a menudo en el sentido de lo que se contrapone a Jesús, ataca su obra y quiere su muerte. Con esta lógica, Juan en la primera carta dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, y que Jesús ha venido para derrotar las obras de Satanás. Afirmación de la que se puede deducir que quien no cree en la existencia de Satanás puede fácilmente no creer en la existencia de Jesús, quien vino para instaurar el reino de Dios en lugar del reino del diablo. A este propósito, hay que recordar que San Pablo, con la misma lógica de contraposición, llega a definir al demonio como el Dios de este mundo. El diablo está tan arraigado en el mundo que los textos sagrados llegan a identificarlo con el mundo mismo. Leyendo el Evangelio de Juan, se comprende cómo la acción de Jesús está en contraposición con el mundo. Un mundo que, siempre y de todos modos, lo mismo que ha tratado de corromperlo a él, también quiere, aún más, corromper a sus discípulos. Todos los hombres están sometidos a la acción constante del maligno. Con frecuencia se me pregunta si también la Santísima Virgen ha sido tentada. Es cierto, respondo, fue tentada durante toda su vida, solo que ella siempre venció las tentaciones de Satanás. En los exorcismos, a menudo los demonios denuncian abiertamente este sentimiento de derrota que tienen frente a la Santísima Virgen. Viven rabiosos con ella y la temen porque los ha vencido y los vence siempre. En una aparición en Medjugorje, María misma subraya que el diablo está en todas partes, y mucho más allí donde ella manifiesta su presencia. Cuando voy a un lugar, es decir, cuando tiene lugar una aparición, siempre está conmigo Jesús, pero también acude de inmediato el demonio. En los santuarios, en los lugares de las apariciones, en los lugares que se han vuelto famosos por la presencia y la acción de los santos, el demonio está muy presente y siempre trata de trabajar en el corazón y en la mente de las personas. Yo, por ejemplo, lo veo muy activo cuando celebramos actos especiales de sanación o de liberación. Su intención es hacerlos ineficaces. Toda curación y liberación es para él una derrota. Nosotros, los exorcistas, a menudo debemos estar atentos a los que participan, porque hay personas que vienen solo con el fin de destruir y se acercan a la comunión con el objeto de profanarla. Por esto somos rigurosos en las invitaciones. El engaño se encuentra en cada rincón. Si uno entra al estudio de un mago o cartomántico, por ejemplo, a menudo lo encontramos decorado con imágenes sagradas de toda clase, pero solo para pescar a los incautos. Es el engaño de Satanás. Ciertamente, no son solo los magos quienes pretenden engañar a los incautos. Toda la sociedad está entretejida de engaños entre los que hay que saber moverse con atención. Como dice el Evangelio, al candor de la paloma debemos unir la astucia de la serpiente.
En efecto, a cada engaño corresponden dramas humanos, los cuales se encuentran por todos los rincones de la calle. Porque la actual invasión y penetración de la presencia del maligno quizá no tiene antecedentes en la historia. Pero en realidad no hay que desesperarse, porque las victorias del mal sobre la humanidad siempre son temporales, precarias y irreversibles. Por otro lado, la historia pertenece a Dios y basta reconocer en ella su gran designio para triunfar sobre el demonio. Al mismo tiempo, hay que ser realistas, no esconderse detrás de falsas utopías. El demonio está activo más que nunca y son evidentes las grandes causas de su difundida presencia en la sociedad actual. En primer lugar está la descristianización progresiva, que ya ha llegado al último estadio, de naciones enteras, en especial las que históricamente han regido la suerte del cristianismo, como Francia, España, Austria e Italia. Un proceso de crisis religiosa y de infiltración del mal que poco a poco ha ido pasando de las costumbres personales a las tradiciones, leyes e ideologías. Eliminado el decálogo, quedan justificadas todas las aberraciones. Se han corrompido las conciencias, lo mismo que se han contaminado los mares y la atmósfera. Junto a este problema está la desmotivación, la degradación y la poca fuerza de atracción del clero y de la vida religiosa en general. Cada vez hay menos sacerdotes. Un gran número de ellos no se dedica totalmente a la actividad pastoral e igualmente dedica siempre menos tiempo al sacramento de la penitencia. Entre ellos, siempre es más frecuente cierto relativismo ético influenciado por los modelos culturales que propone el mundo. La vida espiritual de muchos está lejos de ser digna de imitación. Creen cada vez menos en el diablo y en sus actuaciones, y a menudo, aunque no niegan su presencia, actúan como si él no existiera. En una palabra, están cada vez más lejos de las necesidades de los hombres y cada vez sirven menos de ejemplo y de ayuda. Los escándalos que con frecuencia se abaten sobre grandes comunidades eclesiales, a veces incluso dentro del Vaticano, deben considerarse precisamente como fruto perverso de estas actitudes. El diablo está muy interesado en manifestarse en la Iglesia, incluso en los niveles más altos, y la historia nos lo demuestra. Si logra insinuarse en una grieta, hace todo lo posible por transformarla en una vorágine. En estos últimos decenios, hemos tenido papas muy atentos a indicar a los religiosos y a los sacerdotes la radicalidad de la lucha contra el maligno. Juan Pablo II habló a menudo del demonio y de su obra. Hizo exorcismos. En sus muchos viajes, entró al confesionario para recordar a los sacerdotes y a los fieles la importancia fundamental del sacramento de la reconciliación. La enseñanza de Benedicto XVI acerca del maligno ha sido siempre clara, constantemente invita a una lucha cerrada y ha alentado explícitamente a los exorcistas en su difícil ministerio al servicio de la Iglesia. Sobre Benedicto XVI y la difícil batalla contra el mal que se está afrontando, se expresó el 8 de enero de 2008 en una entrevista en el diario online Petrus, el exorcista Monseñor Andrea Gemma, arzobispo emérito de Isernia Benafro. Contaba un exorcismo hecho horas después de la elección del cardenal Ratzinger para el solio pontificio. El diablo, hablando por boca de la mujer a quien estaba exorcizando, dijo: «Es una tragedia, Benedicto XVI es todavía más fuerte, es peor que Juan Pablo II». Inmediatamente después, Monseñor Gemma añadió que aquellas palabras no lo sorprendieron porque el cardenal Ratzinger siempre ha combatido al demonio y ha puesto en guardia a la humanidad sobre sus peligros. Otra cuestión fundamental es el perverso uso de los medios, capaces de dictar las costumbres y de plasmar los comportamientos morales, algo inédito en la historia. La entrega casi total de los medios a los principios del mal es una consecuencia lógica de las dos causas anteriores. La Santísima Virgen lo había predicho en Fátima: vendrían modas escandalosas.
Desde entonces ha sido un fenómeno creciente, capaz de devastar pueblos enteros en el breve lapso de una generación. Basta ver la televisión, ir al cine, navegar en Internet y observar luego los comportamientos de los jóvenes, su lenguaje, su modo de vestir, sus costumbres cada vez más violentas y descaradas respecto al sexo y a la vida, para darse cuenta de ello. La moda, desde este punto de vista, es un medio fundamental de nuevas actitudes morales. El hecho de que tantos estilistas tengan comportamientos sexuales que se ajustan a las lógicas invasivas de todo tipo de vicios se refleja por completo en la forma de vestirse y en la manera de cuidar el cuerpo de las nuevas generaciones, con una distinción cada vez más débil entre lo masculino y lo femenino. Por no hablar de cierto modo de vestir agresivo y violento y de una todavía más hipócrita difusión de prendas y camisetas que presentan al diablo, con todos sus nombres y en todas sus acepciones, como un bien de consumo normal. Un razonamiento análogo puede hacerse sobre la corrupción sistemática que los medios de comunicación llevan a cabo respecto a las familias, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre padres e hijos e incluso entre abuelos y nietos. La familia, y todo lo que en Occidente ha servido siempre para mantenerla unida, ha sufrido un ataque violento por parte de la literatura, la televisión, el cine, la publicidad, los periódicos, los dibujos animados y Internet. Hasta en las revistas especializadas en vivienda se ha tenido el cuidado de eliminar de las familias a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Basta hacer una experiencia sencillísima, tome cualquier periódico, sin importar el editor, y mire las decoraciones en las alcobas y en las salas de estar para ver si en las fotografías de las bellas casas modelo aparece una sola imagen sagrada. Cualquier dibujo, cualquier objeto, aun el más extraño, es bueno para adornar una alcoba, pero nunca un Cristo o una Virgen. Sin embargo, no faltan velas encendidas y símbolos de la nueva era, por no hablar de dibujos y gráficos vagamente esotéricos o masónicos. Todo esto recalca que, además de las prácticas espiritistas, ocultistas y satánicas más difundidas, hay una vasta casuística de eventos, usos y costumbres que no podemos definir automáticamente como culpables o no culpables, según las definiciones dadas antes, pero que de alguna forma pueden abrir las puertas a la intervención del maligno en nuestra vida. En casi todos los casos, se trata de cuestiones ligadas al estilo de vida corriente, a costumbres típicas de la sociedad y a ciertas formas de diversión que, a menudo, aunque no en esencia, asumen la semejanza de verdaderos aquelarres y ritos de iniciación. Son temas que se deben enfrentar con mucha lucidez. En efecto, estas situaciones no necesariamente están ligadas al maligno. La mayoría de las veces no tienen que ver nada, son copias o simples imitaciones. Pero siempre es bueno andar con prudencia y, a ser posible, evitarlas y aconsejar a nuestros hijos y jóvenes amigos, debido a que, sobre todo, las nuevas generaciones, al estar menos preparadas para enfrentar al mal, corren los mayores riesgos, por no saber distinguir lo que es diversión real de lo que es perversión. Y siempre, más a menudo, se propone como diversión lo que no es sino perversión. En conclusión, la narración revela la inquietante realidad de la influencia del maligno en nuestra sociedad actual, destacando cómo la crisis espiritual y la creciente descristianización han permitido una mayor penetración del mal en todos los aspectos de la vida cotidiana. La acción del diablo, que busca infiltrarse y corromper desde los medios de comunicación hasta las costumbres y tradiciones, representa un desafío constante para la Iglesia y los fieles. La lucha contra estas fuerzas malignas exige una vigilancia continua y una vida espiritual robusta. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal o blog para mantenerte informado y fortalecer tu fe frente a estas adversidades. Que Dios te bendiga.